Amados hermanos, la semana pasada estuvimos hablando, yo no sé si recuerdan, estuvimos hablando de los tiempos. Y de cómo los tiempos se van poniendo malos y cada día se ponen peor. Pero en un momento determinado dije que esa palabra era la que me iba a conducir para llevar la predicación en el día de hoy. Y Dios nos ha dado, a pesar de las dificultades que nosotros podamos ver y tener, Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros para que realmente nosotros podamos subsistir y entender que la gracia y el favor de Dios está sobre de nosotros. Por eso, el tema del día de hoy se llama Diezma tus dones y talentos. Wow, qué lindo, ¿verdad? Diezma tus dones y talentos. Y yo quiero, antes de leer el versículo o los versículos bíblicos que detallan esta palabra en el día de hoy, quiero leer algo y quiero diferenciar cosas. Quiero comenzar con el talento. Dice que viene del griego talantón, que significa, tengo un feedback aquí, que significa balanza o peso. Era una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad. Tiene su origen en Babilonia, pero se usó ampliamente en todo el mar Mediterráneo durante el período helenístico y la época de las guerras púnicas. En el Antiguo Testamento equivalía a 34 kilogramos de plata, en el Nuevo Testamento 6.000 dracmas, y a lo que es a lo mismo del día de hoy, a 21.600 gramos de plata. El talento, ahí estamos hablando de unidad de medida de dinero, económica, pero el talento dice especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad, para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Y entramos en los dones. Dice que los dones espirituales son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Dice que los dones del Espíritu se dan para bendición y beneficio de quienes aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. Entonces yo he estado hablando de talento y de dones. Sabemos que dicen que los talentos pueden ser genéticamente heredados. Pero cuando diezmamos nuestros dones y talentos a lo que Dios nos aporta y lo ponemos en la mano de Dios, nosotros vamos a ser diferentes. Y lo vamos a ver de dos maneras, pero vamos a entender lo que Dios está diciendo en la palabra. En el libro de Mateo, capítulo 25, si pueden acompañarme en su Biblia, si la pueden abrir, pueden manosearla, hojearla. Usted se puede saber la Biblia entera, pero todos los días hay que leerla. Cuando usted está en un momento de apuro y de necesidad, es el momento que le va a determinar si usted en algún momento abrió la palabra y grabó algún versículo bíblico o se aprendió alguna parábola de lo que Dios quería decirle a través de la palabra a su pueblo, que quería enseñarles relatos reales que nosotros podemos ver a la altura de nuestros días, que se cumplen cada día más. Muchas veces la gente cree que eso es pasajero, que no llegará, pero todos hemos tenido situaciones a través de nuestros tiempos. Desde que nacimos hasta el día de hoy hemos pasado diferentes dificultades, hemos sentido gloria, placer, pero también hemos llorado, hemos sentido llanto, nos hemos visto en olla de las grandes ollas, en ollas grandes. Y no es la que ponemos en el caldero a hervir para poner los víveres, para poner la papita, no. En olla económica, en olleta, como dice vulgarmente el pueblo allá afuera. Nos hemos visto así. Pero Dios en todo momento de esa olla, de esa condición, Dios ha estado ahí. Pero Dios nos ha dado para qué dones y talentos. Para que usted pueda vivir conforme a lo que Dios ha puesto en usted, esa gracia. Unos tienen talentos en qué área, en profesiones, otros a nivel técnico, pero cuando se desarrollan y Dios te abre puertas, tu talento te está rindiendo fruto. Pero tu don espiritual está rindiendo otro fruto, porque a través de lo que tú haces con el don espiritual, como lo establece la palabra en el libro de Romanos y en el libro de Corintios, que enumera los dones, pero luego te dice cada uno de esos dones que tú vas a hacer. Y se manifiestan en sanar, en bendecir, en manifestar la gloria que Dios pone a través de un hombre o una mujer para servir a su casa. Quiero leer en esta mañana el capítulo 25
del versículo 14 al 30. Es un poquito largo, pero nadie dejó la estufa prendida en el día de hoy. A nadie lo están esperando, porque nosotros tenemos que entender algo. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, como se hablaba el día pasado, que era un día a la semana, es un momento que escogemos en la mañana, sea mediodía, sean las horas que usted escoja para venir a nutrirse, a cambiar su vida, a cambiar de ambiente, porque la atmósfera es diferente. No es lo mismo lo que a veces hay en casa, que hay un sistema de conflicto y de necesidades. No es lo mismo lo que vemos en la calle. No es lo mismo lo que escuchamos en los carros y en los autobuses cuando nos montamos. La gente siempre tiene la misma queja y la misma letanía. Siempre está con la condición económica. Siempre está que si el coronavirus. Siempre está que si esto o aquello. Pero tenemos que alimentarnos de una palabra que nos sustente, que al momento que llegue lo difícil de la prueba, podamos echar mano de ella. Por eso Dios te ha dado dones y talentos para que puedas echar mano en el momento preciso. Leemos así la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, quiero que me pongan especial atención a cada versículo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Oiga bien, se fue lejos. No estaba en una esquina, ni al doblar, ni arriba en la casa. Se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Tenía 10. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vamos a ir viendo esto que está pasando aquí en la actualidad, en cada uno de nosotros, en nuestro llamado, en nuestro compromiso con el Señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, ese vino, ¿cómo vino ese? Vino contento. Dijo, trajo otros 5 talentos y dijo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. La sierva ahorita, la pastora hablaba del gozo. Todos queremos estar en ese gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, digo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, aquí viene la queja. Aquí viene la queja de lo que yo he hablado en semanas anteriores, del negativo. El negativo, el polo opuesto. Dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Lo devolvió. No lo multiplicó, no hizo nada. Dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y el siervo inútil echado en las tinieblas afuera, así será el lloro y el crujir de dientes. Quiero que me entiendan que la manifestación de lo que quiero decir en la palabra en el día de hoy, no voy a trabajar con dinero, para que no se sientan aludidos que yo pienso trabajar. He dicho de la manera como se manifestó el talento en esta unidad de medida monetaria. Dice que esos talentos que ese Señor le había entregado a cada uno de ellos tenían un valor. Y eso hace Dios con nosotros, mis hermanos, en cada uno de nosotros. Entonces yo he leído estos versículos referentes a la parábola de los talentos, pero realmente
Es como si, hablando de unidad económica, yo entregara a una institución bancaria, a una bolsa de valores, una cantidad de dinero determinada, y yo espero que conforme al contrato que hacemos, ellos me van a multiplicar lo que yo entregué, habiéndose ellos también ganado sus intereses. Pero aquí Dios nos está dando algo que está poniendo en nuestras manos para que nosotros multipliquemos lo que Dios está poniendo conforme a la medida y a la capacidad que cada uno de nosotros tiene. Vieron que fueron dados 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, y la palabra dice que fue conforme a su capacidad. Pero muchas veces la gente, cuando tiene la capacidad menor, ¿qué hace la gente? Dice, yo no me voy a meter en ese problema, yo no voy a negociar con este dinero. No, el Señor nos pone en nosotros esos talentos y esos dones. Es como si fuera que estuviera en la mano del inversionista, sabiendo que nosotros lo vamos a multiplicar, alcanzando las almas que no conocen al Señor. Amén. Entonces muchas veces nos quejamos y muchas veces, cuando estas personas recibieron esos talentos, fueron 3 absolutamente que su Señor escogió. ¿De cuántos de ustedes hoy en día el Señor no los ha llamado aquí en la casa? ¿Todos tienen un llamado? Yo quisiera que alguien se atreva a levantar la mano y dice, yo no tengo un llamado. Que alguien diga, Dios no me ha puesto nada a mí. Nadie se atreve a levantarla. Porque es una capacidad que viene con nosotros, y cuando conocemos al Señor que nos da los dones, nos pone a nosotros esa gracia y nosotros comenzamos a impartirla. Que muchas veces usted no ha encontrado o no se ha dado cuenta cuál es su llamado, pero en un momento determinado usted entra y dice, este es mi llamado, esto es lo que yo hago. Entonces me llama la atención la falta de capacidad. Ese que recibió un talento tenía que hacer menos que los otros que recibieron 5 y 2. Su trabajo era menor. Pero muchas veces enterramos lo que Dios nos ha otorgado, mis hermanos. Muchas veces lo enterramos por temor, muchas veces lo enterramos para no avanzar. Y usted tiene la oportunidad de ampliarse y de expandirse. Y por temor se queda ahí porque el que me dio el talento, yo tengo que cuidar el talento. No, hay que arriesgar. El que no arriesga no gana. El que recibió 5, yo aprendí muchísimo de cuando yo estaba leyendo en la palabra y me estaba documentando. Yo aprendí muchísimo. Porque tener algo detenido en un lugar, solamente lo que usted hace cuando lo va a buscar, que tiene lleno de moho, lleno de sucio, lleno de bajo. Pero muchas veces cuando nosotros recibimos ese talento, lo primero que tenemos que aprender es que si fue conforme a la capacidad que fue dada, y usted entiende que su capacidad es menor, Dios te está dando la capacidad de que tú viste que repartieron a 3 personas. Comienza a mirar lo que está haciendo el que recibió 5. Comienza a mirar lo que recibió el que recibió 2. Y contágiate con la palabra y comienza a hacer lo que Dios ha puesto en ti de manera favorable. Pero no entierres el don, no entierres el talento. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios pone algo en ti, Él espera que como inversionista, Dios es el inversor, y nos pone esos dones y esos talentos. Y aunque el talento se da genéticamente, si Dios no nos pone en los lomos de nuestros padres, no venimos y no aprovechamos el talento. Y no nos gozamos de los dones que Dios nos da. ¿Cómo fue que llevaron a aquellos hombres que se presentaron contentos? Oigan bien, ellos se presentaron contentos delante de su Señor. A ellos le dieron 5 talentos. Le dieron 5 y le dieron 2 y le dieron 1. Y los que lo multiplicaron se fueron contentos a presentarlo delante de su Señor, pero no dice la palabra, no registra que ellos ganaron nada. En un momento determinado, no digo, mira, estos intereses son tuyos. Suponemos que por el desarrollo de lo que dice la palabra, para ellos hubo regocijo y hubo gozo. ¿Por qué? Porque le dijo, buen siervo fiel. En lo poco, ¿cómo fuiste? En lo mucho, ¿cómo te pondrá el Señor? Amén. Si en lo poco tú fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y hay una palabra que me llama la atención,
Y quiero que captemos esto. La palabra dice en el libro de Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y yo no voy a decir que no, porque lo dice la palabra, pero yo me voy a preguntar, ¿vamos a enterrar los dones y los talentos que Dios nos ha dado? ¿Vamos a dejar lo que Dios nos ha dado por cualquier cosa, por cualquier viento de doctrina, por cualquier tempestad que se levanta, por cualquier situación que viene a nuestras vidas? Nos vamos a quedar rezagados y dormidos, nos vamos a quedar en casa, vamos a decir hoy está lloviendo, no se va a la iglesia. Si hubiese sido así, el Señor hubiese estado posponiendo, el Señor Jesucristo, su crucifixión en la cruz del Calvario por cualquier quicameta paja. Se hubiese sentado en una silla o se hubiese sentado en el piso allá el maestro, ahí mire, ay, en el Getsemaní, mira Señor, yo quiero decirte algo, yo sé que tengo que ir a la cruz, pero podemos ponerlo para mañana porque mira cómo está nublado y va a llover. ¿Qué tú opinas, Señor? ¿Tú crees que puedes dejarlo para la semana que viene? Porque me duele la cabeza. Señor, yo estoy mal del estómago. Hoy me duele un pie, Señor. Y cada día que se levanta ese hombre, se va a levantar con una condición diferente para posponer el compromiso que Dios ha puesto en la mano. Y a nosotros nos encanta delegar y comenzar a trazar los procesos que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestras manos. Lo que Dios te dio, empúñalo, porque tienes que hacerlo. Dios no va a desistir. Va a decir como el apóstol Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falle. Y hay una componente, y hay una condición. Ya Pedro está metido en el medio, ya Pedro está entre la pata de los caballos, no hay vuelta atrás. Y para cada uno de nosotros que hemos aceptado el llamado, que hemos dicho, heme aquí, envíame a mí, no hay vuelta atrás. Déjame desarrollar los dones y los talentos que tú has puesto para mí, para agradarte, Señor, conforme a la medida y a la capacidad que tú has puesto. Ahora yo quiero, Señor, que tú aumentes mi capacidad. Que si usted me dio 2 talentos, permítame, Señor, codearme con aquellos que tienen 5. ¿Saben qué es algo importante? Que cuando hemos recibido menos talento, nosotros tenemos que comenzar a codearnos y a ver los que tienen mucho talento para ver cómo se desarrollan y nosotros también llevar en nuestro esplendor lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque vamos a crecer. Si ese talento que Dios nos dio, ese don, nosotros lo regamos cada día a raíz de la palabra, el talento va a crecer, el talento se va a multiplicar, la gracia de Dios va a venir sobre ti y tú vas a hacer cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera conoces. Jeremías 33:3, clama a mí, como dice nuestro hermano Alexis. Entonces, en Mateo 25, 26, 27 dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré. ¿Sabe por qué? Porque aquel que tenía un talento, en vez de haber llevado el dinero a los inversionistas y a los financieros para que multiplicaran, lo digo el mismo Señor, tenía que haberlo dado al banco para que cuando yo viniera, yo hallara mi dinero multiplicado. Pero no solamente eso, sino que recibió el talento, dice que cavó y lo enterró, pero ni siquiera tuvo cuidado y lo puso en un pañuelito y lo envolvió y lo enterró, sino que cuando salió podemos decir que lo devolvió mohonzo, sucio y asqueroso. Entonces tenemos que tener cuidado también de lo que Dios pone en nuestras manos, porque Dios nos entrega algo. Así como mi esposo me plancha esos pañuelitos bien cuadraditos, bien bonitos, así el Señor quiere una iglesia como sin mancha y sin arruga. El Señor quiere compromisos y responsabilidades. Él sabe que todos tienen una capacidad, pero el que se siente en menor capacidad, comience a rodearse con la gente que tiene más capacidad, para que comience a pegarse eso bueno. Dios nos ha dado talento y otorgado que son un privilegio, los cuales debemos procurar multiplicar. No lo enterremos porque veamos que alguien, mire mi hermano, no lo entierre porque usted vea que alguien que se levantó allí y tiene una mejor forma de hablar y tiene de nuevo.
y que viste mejor. Eso es mentira del diablo. Eso es el diablo que comienza a poner en la mente a la gente. Mira que como tú hablas así. No, que yo quiero hablar como habla Daniel, como habla Dios a través de Daniel. No del profeta, sino de mí. Es que cada quien debe procurar que Dios hable como Dios habla, que quiere hablar a través de usted personalmente. Está bien que usted elogie a alguien que tenga una buena elocuencia, de alguien que hable hermoso y de que nunca se omita una S, un punto, una coma, una tilde, no omita nada, hermoso. Pero si Dios no nos hizo así, lo que debemos procurar es que nuestro talento se multiplique, que nuestros dones rindan fruto, pero no nos vamos a diezmar. ¿Saben por qué? Porque el que te dio el don y el talento es el que mora en ti. El que mora en ti es el que va a poner en ti el querer como el hacer. Y cuando hay disposición de trabajar, absolutamente nada va a claudicar. El que nos dio el talento puede llenarnos de sabiduría. ¿Qué dice la palabra en el libro de Santiago? Que el que quiera sabiduría, ¿quién tiene que acudir y pedírsela? A Dios. Solamente a Dios. Usted no va a venir del pastor, no, el pastor puede orar para que Dios haga descender sabiduría. Un hermano por otro hermano puede orar. Eso sí. Pero el pastor no es el que imparte la sabiduría. Puede haber un momento de impartición y que Dios use al pastor. Pero el pastor es solamente, siempre lo he dicho, un instrumento de parte de Dios. El hombre destinado en el momento necesario que Dios usa para llevar y llevar su palabra, que se ensanche y que se expanda, y que en un momento determinado los dones espirituales se manifiesten y venga la gracia del Padre. Pero yo no tengo nada. Yo solo soy un instrumento, una vasija. Y sepan algo, yo no tengo temor a ministrar. Yo no tengo temor a ministrar, pero sí estoy seguro de algo, que ministro y quiero ministrar cuando Dios lo diga que es necesario que lo haga. No porque yo vea emociones en la persona, porque yo pueda descifrar una emoción o una necesidad. Esto no es un negocio, esto es la casa de Dios. Y el Señor se volcó incómodo y volcó las mesas y dijo que su casa no era cueva de ladrones. Y eso vale para los pastores en el día de hoy. Eso vale para nosotros y eso vale para mí. Su casa no es cueva de ladrones. Él no quiere que en su casa yo venga a hacer negocio. Él no quiere que en su casa yo venga a apoderarme por el talento y la capacidad que Dios me ha dado. Él no quiere que yo venga a apoderarme de los que están en necesidad, de los cautos, de los que no conocen, de los que pueden ser manipulados. No, tenemos un talento y un don para ponerlo a producir en la medida, en la capacidad que Dios nos dio, como Él quiere que lo hagamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios perfecto. ¿Lo vamos a enterrar en una fosa? ¿Lo vamos a abandonar? ¿Vamos a renunciar a ellos? ¿Vamos a permitirle? Y no vamos a permitirnos nosotros que Dios vea en un momento determinado lo que quería mostrar a través de sus hijos. Eso sí, yo no me lo voy a permitir. Si Dios me quiere usar para algo extraordinario, aquí estoy yo, hermano. Y eso le digo a cada uno de ustedes. No entierren en una fosa ese don. No lo pongan en un pañuelito, porque ya yo dije que sucio el Señor no le gusta. No lo pongan en un pañuelito. Sean arriesgados. Sean como los inversionistas. Que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que arriesguemos lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Para qué? Para que se manifieste su reino, para que se ensanche su reino, para que crezca su reino, para que podamos traer a otros al conocimiento de la verdad. Yo escuché a un predicador que decía, en un momento determinado, alguien había tenido un accidente y le pusieron unas muletas, y la persona se acostumbró a las muletas y nunca soltó las muletas pese a que ya había sido sanado. Entonces, no hagamos como aquel que tenía un talento, que como sabemos que tenemos un Dios que es exigente, que recoge donde no sembró, pero Dios sí es diferente. Nosotros tenemos un Dios que sí recoge donde Él pone. Las lámparas o las vírgenes prudentes y las insensatas, o las sensatas y las imprudentes, como quieran decirle,
Fueron mujeres que en un momento determinado se desviaron y no creyeron en la palabra. Se descuidaron, consumieron el aceite poco a poco. Lo fueron consumiendo, pero luego que se estaba acabando, fueron a tocar la puerta. Cuando Dios te da un don y te da un talento, te dice que tú eres una persona percibida y que cuando tú veas que se está acabando el aceite, tienes que reponerlo. Pero cuando Dios te pone algo en ti, te pone esa gracia, tú estás atento a todas las cosas conforme a lo que Dios te dio. Me encantó cómo vinieron esos dos primeros hombres y entregaron sus talentos. Señor, me diste 5, gané 5. Señor, me diste 2, gané 2. ¿Saben algo? En el momento que nosotros estamos practicando el ejercicio de multiplicar, estamos aprendiendo cada día más de la palabra. Cuando utilizamos la palabra cada día y la leemos, nosotros estamos aprendiendo cada día más. Cuando leemos la palabra, cuando la rumiamos, cuando vamos por la calle, como dice la palabra, no importa por donde quiera que tú vayas, dísela, átala al cuello, ponle los dinteles de tu casa, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, y tú verás que en un momento determinado te va a ser fiel. En aquel momento que tú necesitas te va a ser fiel. El dueño para el que trabajas es el que te abrirá las puertas. Tienes el talento en la mano. Señor, yo pongo mi talento en tus manos. En una mano tiene talento y en otra mano tiene los dones. Señor, hazlo crecer en mí. Acuérdate, Señor, que soy tu siervo. Y quiero que estos dones se multipliquen, que estos talentos se multipliquen. Pon tu gracia sobre de mí, Señor. Comience a orar favorablemente a usted. Comience a orar y a poner que Dios ponga gracia. Así como oramos por otros, comience a declarar sobre usted. Ponga su mano derecha sobre usted y comience a declarar sobre su vida. Si hay alguna condición, comience a poner su mano en el lugar donde está la condición y comience a declarar la salud de Cristo. Comience a declarar que usted es hija de un rey grande y majestuoso que nunca ha perdido una batalla. Que usted es hija de un Dios todopoderoso, grande, el más grande, el creador del universo. Que no hay nadie más grande que Él. Que cuando no tuvo que jurar, ¿por qué juró? Por sí mismo, porque no había más grande nadie por qué jurar. Tenemos un Dios que ha puesto dones y talentos en nuestras manos de manera extraordinaria y maravillosa para nosotros avanzar y no quedarnos atrás. Pero dicen que una de las discapacidades más grandes en el ser humano es el temor. ¿Qué manifestó aquel que tenía un talento? Manifestó temor. Señor, yo tuve miedo. Como sé que tú eres un hombre severo, áspero y duro, yo no quise arriesgarme a perderlo. Míralo aquí, yo te lo devuelvo. Pero ¿qué dice la palabra? Miren, tenemos una respuesta en la palabra. Segunda de Timoteo 1, 7 al 10. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por medio del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nosotros tenemos una gracia que fue dada por nuestro Padre Celestial. Y nos dice, no te he dado espíritu de temor, sino que yo te he dado a ti dominio propio, para que tú comiences a hacer lo que yo he puesto en ti. Por esa gracia que se manifestó antes de. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que entender que esa gracia que Dios depositó en nosotros va a hacer multiplicar lo que Él ha puesto en nuestro llamado, en nuestros dones y en nuestros talentos. Mientras yo desarrollaba el tema, me vino a la memoria esto, y como tal me vino y lo estaba leyendo, lo voy a traducir, lo voy a leer a la iglesia. Digo yo, es difícil encontrar victorias sin tropiezos, llegar a la cima sin antes tener sed, cansancio, agotamiento, aflicción, deudas, necesidades, dolor. Esos síntomas siempre vienen con aquel que recibe un llamado y el enemigo se opone para quitarle el aliento. Pero ¿sabes algo? Mayor es el que está en ti, el que te llamó a su obra, que el que está en el mundo. Es decir, que cuando recibimos esos 5 talentos y esos 2 talentos, vamos a tener toda la oposición del mundo para poder lograrlos colocar conforme Dios nos lo da.
Porque vamos a tener sed, vamos a padecer persecuciones, vamos a tener un sinnúmero de cosas que se van a plantear. En la casa vamos a tener problemas, en el trabajo se presentarán problemas. Siempre habrá alguien que quiera hacerte la vida difícil. Pero cuando tú estás seguro que aquel que te llamó te va a sustentar en cualquier periodo de la vida que tú te encuentres, eso es pan comido. ¿Qué dijeron los espías que entraron a ver el pueblo que fluía leche y miel? Todos los que entraron, 2 solamente, dieron una respuesta positiva. 2 fueron sembrados en ellos dones y talentos que dijeron, estos van a producir. Estos dijeron, si Jehová está por nosotros, nos lo vamos a comer como pan. Yo no sé cuántos de ustedes en el día de hoy, cuántos de nosotros, porque me voy a incluir, hemos enterrado nuestros talentos y nuestros dones. ¿Cuántos lo hemos enterrado? Y cuánto lo hemos relegado en un momento determinado y decimos que vamos a iniciar, que vamos a avanzar y ponemos la excusa que ahora no y la semana que viene, y ponemos la excusa la semana que viene que para el mes próximo, y en el mes próximo lo dejamos para agosto, y de agosto lo relegamos para diciembre. Ya como llega diciembre y se meten las fiestas, lo dejamos para inicio de año, y cuando viene el año lo primero que ponemos es ese propósito, ese plan, ese llamado para inicio de año. Entonces cuando inicie el año comenzamos con mucho ímpetu, pero desde que llega el día 15 de enero ya comenzamos a relegar porque se fueron las fiestas. Entonces llega el cansancio de las fiestas y comienza, entonces viene la Semana Santa y no va a ser un tiempo propicio para la Semana Santa. Entonces luego que viene la Semana Santa nos metemos ahí, relegamos hasta que vienen las vacaciones de verano, recibimos la familia, recibimos a todo el mundo y nos iniciamos. Pero entonces luego después vuelve el mismo ciclo constantemente, porque la Biblia dice que lo que es ya fue y vuelve y se repite. Y nos pasamos todo el tiempo y al final de nuestros días nos llega el tiempo en el cual nosotros ya tenemos que expirar y allí postrado en una cama, Dios nos libre. Entonces decimos, Señor, tú conocías todas mis intenciones, te pido perdón, Señor, llévame en ala de tu Santo Espíritu. Yo le tengo una palabra. Ya estoy terminando, pero todavía no termino. Cuando nosotros escuchamos el pesimismo de allá afuera, yo decía ahorita que cada quien en un momento determinado nos montamos en una guaguita. Usted está remontado en otra atmósfera. Usted está sentado donde en lugares celestiales con Cristo Jesús. Su atmósfera es para usted mirar desde arriba. ¿Hay problemas? Sí. Yo estoy en medio de ella, sí. Pero yo estoy en una atmósfera celestial que mi Dios me dijo que mi Dios me suplirá todo lo que me hace falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Esta mañana abrieron con tremenda palabra en el libro de Filipenses, y cuando leían lo hacían propio esa palabra. Entonces esa palabra que Dios te dio, ese llamado que Dios hizo en ti, ese talento y ese don, usted comienza a apropiarlo, usted comienza a decir, mi talento va a comenzar a producir frutos y yo veré los dones de Dios materializados en mí a través de lo que Él quiera que se manifieste, sanidad, exhortador, lo que Dios me ponga se va a hacer conforme a su voluntad. Pero aquella atmósfera que está ahí abajo, aquella densa neblina, yo no voy a entrar en ella ni la voy a escuchar. Yo me doy el baño de pueblo y conozco la gente y no pierdo de donde Dios me sacó, que de haber andado en guagua me montó en un vehículo y yo puedo andar más placenteramente. Pero yo sé que hay gente que tiene necesidad de escuchar la palabra. Yo me monté el otro día en un taxi. Cuando me monté en el taxi, lo primero que después que vamos caminando y envuelvo al hombre en una conversación, le digo, ¿usted conoce a Dios? Vivimos en un mundo que está convulsionando, pero cuando nosotros nos aferramos a la palabra y al Dios vivo y de poder, sabemos que no hay vuelta atrás, que lo que Dios dijo se va a cumplir. No releguemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios está poniendo compromiso en nuestras manos porque entiende que tenemos la capacidad, oiga bien, como el inversionista, de multiplicar en la cosecha y hacer rendir beneficios como el inversionista en dinero. Yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la función del inversionista. Y así como Dios invierte en nosotros, que nos da, no comencemos a postergar lo que recibimos. Por ahí dice la palabra que dice, dar por gracia lo que por gracia he recibido. Si Dios te dio una voz para adorar, adora. Si Dios te dio una economía para sustentar, sustenta. Yo hablaba el día pasado con una hermana que me dijo, mire, mi ministerio no es yo hablar ni predicar, sino que suplir necesidades. Digo yo, ese es su llamado.
Lo dijo ella, no se lo puse en sus labios, ella lo dijo. Mi ministerio es suplir las necesidades. Y estuvimos hablando un buen rato. Y cuando hablábamos, ella dice, no, porque digo, ese es su llamado. Su llamado no es cantar, su llamado no es predicar, su llamado es ese, su trabajo es bendecir. Y si Dios te puso ahí, ahí tú trabajas. En la medida de lo posible, ahí tú trabajas. En la capacidad que Dios te dio, acuérdense que cuando hablamos en la parábola de los talentos, fue repartido cada quien conforme a su capacidad. Ahora, lo que yo exhorto en esta mañana, yo digo que por menos talento que hayas recibido, no te quedes en poco con el talento, sino que comiences a codearte y a través de la palabra a ver cómo tú vas a multiplicar y vas a llegar a crecer a través para que Dios te tome en cuenta y te ponga en aquel siervo que le dio 5 talentos. Yo espero estar o llegar o alcanzar a aquello que Dios le dio 5 talentos. Amén. Y a veces que nos gusta ser ambiciosos. ¿A cuánto nos gusta que nos den más? Amén. Mira cuánta la gente dice, ¿a cuánto nos gustan que nos den más? A todos nos gusta que nos den más. Amén, amén. A todos nos gusta que nos den más. No, de lo bueno sí. De lo bueno sí, porque al siervo malo, ¿qué pasó? Entonces, voy concluyendo. Y no quiero dejar de decir esto tan hermoso, porque va envuelto con lo que se hablaba ahorita del gozo. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Haya notado esa palabra. Esta mañana me encantaba porque me trajo a la memoria estas palabras que yo subrayé aquí, que Ilonka decía, tomen nota, subrayen ahí. Subrayen aquí. Subrayen ahí. Entonces ahora mire, subrayen. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entonces aquí vamos a ver, bien, buen siervo, de poco a mucho, gozo del Señor. Bien, aceptado con beneplácito. El trabajo que hizo le gustó a su Señor. Cuando nosotros entreguemos a nuestro Padre todos aquellos dones y talentos que Él nos ha puesto, y nosotros los vayamos a entregar y nos presentemos delante del Señor y nos diga, bien, fue porque con beneplácito nos aceptó. Buen siervo, ¿qué está haciendo con nosotros? Nos está dando una distinción. Qué lindo es cuando tenemos distinción por las cosas que hacemos bien. Yo sé que la gloria es de Dios, de todo lo que yo hago, pero honestamente en el hombre, en el ser humano, es gratificante cuando realmente usted hace algo bueno en el Señor, hace algo bueno en lo que sea que usted haga y alguien le dice que está bien. ¿A quién no le gusta eso? No seríamos seres humanos realmente si a nosotros no nos gustara que en un momento determinado las cosas están bien. Cuando usted está en su trabajo y lo toman en cuenta y le dicen, bien, bien hecho. Bien hecho, Mercedes, lo que hiciste en tu trabajo esta semana. Amén. Qué bueno, que con eso se van ganando puntitos. Y cuando usted dice, mire, yo me quiero ir para nosotras, vete, se ganó los puntos. ¿Por qué se lo dieron? Porque se ganó los puntos. Porque si no se lo gana, no va para ningún lado. A Ingrid le dan todos los puntos de para nosotras. Lo tiene todito ganado y no se ha perdido ni una. Mírenlo ahí. Entonces dice, es una distinción. Buen siervo. Y dice, de poco a mucho, o sea, lo poco ha sido fiel, que entró ¿en qué? En la abundancia que hablábamos ahorita. De poco a mucho, ¿entró a dónde? A la abundancia. Y a todos quieren la abundancia. Pero no solamente una abundancia económica de la que estamos hablando de una abundancia de paz, de gozo, de amor, de la gracia de Dios, que llena y sobrepasa más que todo lo que puedan tener alguna fortuna. Porque muchas veces esa gente que tienen tanta fortuna, tienen cuartos, pero no pueden comprar ni dones ni talento. Nos acordamos de aquel mago que quiso comprar lo que tenían los apóstoles, ¿verdad que sí? Simón el mago, ¿verdad que sí? Eso tiene un nombre. No sé si es simonismo que le dicen, no recuerdo el nombre ahora mismo, cómo es que le dicen, pero realmente tiene un nombre. Simón el mago quería comprar porque había adquirido ganancia de dinero motrenco y quería comprar. Le dijeron los apóstoles, tu dinero perezca contigo porque veo que en miel y amargura tú estás. Pero cuando tú eres llamado buen siervo y fiel y tienes la distinción de que te llamó tu papá, entonces ahí adelante, sin que nadie te pueda meter los pies y la bendición. Entonces
concluyendo con el gozo del Señor. Dice, el gozo es producto de la acción del Espíritu y no de factores externos que provocan felicidad. ¿Vieron el gozo? Que no importa la condición, no tiene que ver, es algo que nos da el Espíritu Santo y no tiene que ver absolutamente con una condición externa que nosotros podamos tener, con una condición de salud, de angustia, de temor, de necesidad. Es algo externo, es decir, fuera de todo estándar natural, terrenal, sino que es totalmente divino. Amén. Yo no sé cuántos creen a eso. Amén. Le dije que le iba a decir una palabrita ahorita, más adelante. Quizás no se angustie por eso, pero vea cuando usted tiene en la mano algo que Dios le ha puesto. Oiga bien. Lucas 12:47, y aquí sí termino. Lucas 12:47. Aquel siervo que recibió 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Aquel siervo que siendo hijo de Dios fue colocado en una posición para hacer algo, tiene que comenzar a trabajar en lo que Dios le ha llamado. Porque dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. No fue nada bueno, ¿verdad que no? Nada placentero. Pues entonces comencemos a trabajar en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, tus dones y talentos te fueron dados. Comienza a hacerlos producir de una manera extraordinaria. No te quedes con ellos enterrados.